Si planeas dedicarte a ciberseguridad de manera profesional, tienes que saber que virtualizar es algo que sí o sí vas a hacer, tanto a nivel local como a nivel empresarial. Y para esto existen diferentes elementos que nos permiten hacer esto: virtualizar sistemas operativos. Tal es el caso de los supervisores, como VirtualBox o VMware. Y concretamente en este video te voy a enseñar cómo usar VMware Workstation Pro para virtualizar cualquier sistema operativo en tu máquina. Y te digo, realmente esto no va a ser un curso, porque va a ser un video bastante corto, por lo que si le quieres poner un nombre sería como un taller. Pero cuando termines este taller, ya vas a tener todos los conocimientos para virtualizar sistemas operativos usando VMware, lo que te va a permitir crear, por ejemplo, laboratorios de prueba en local, crear entornos aislados para hacer pruebas sin afectar la seguridad de tu sistema anfitrión. Si por ejemplo usas Windows, pues probar distribuciones de Linux sin que tengas que quitar tu Windows, o en tu trabajo tu jefe te pida que uses VMware, tú irás con mucha ventaja porque sabrás usarlo. Así que mi recomendación es que primero te veas este taller completo para que entiendas las nociones y luego perfectamente te lo puedes ver las veces que quieras. Eso sí, practicando lo que vas a ver aquí. De nada te sirve solamente ver y no hacer nada. Y algo importante también, este taller va a estar disponible en la plataforma, es decir, en Hixec.com, y concretamente lo voy a poner en Hixec Plus, ya que como te digo no es un curso, pero sí hay información complementaria y valiosa que tienes que tener en tu arsenal en ciberseguridad. Pero antes, te presento al patrocinador de este video. Claro que ya. ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? Para tomar los apuntes de los cursos de Hixec, ¿aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? Don't worry. Para las dos primeras tenemos la solución. Y esta empieza por Case y termina en Fan, o sea, CaseFan. CaseFan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en internet, y donde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo que te va a doler hasta la espalda de agacharte para ver lo pequeño que es el precio. Y encima, las licencias, a diferencia del Windows pirateado que tienes, son completamente legales, oficiales y demás palabras que terminan en ales. Pero ahora, vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes. Ya sabes que un Windows sin activar es tan seguro como las calles de Caracas, o sea nada. Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones. Puedes irte a la web de Microsoft y pagar 10 sueldos de LATAM por una licencia, o venirte con nosotros a CaseFan, buscar la versión de Windows que usas, seleccionarlo, añadirlo al carrito, y ya de paso, si este precio está regalado, aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para Hixec, y para ti. Este cupón es HXC50, tú solamente lo escribes, lo aplicas y magia dude. $7 por activar Windows de por vida. Amigo, dame 100, y ya que estás dame una novia. Por otro ladation, si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado sin que 20 Carlas te quieran conocer, más de lo mismo. Busca la versión de Office que quieras, la seleccionas, la añades al carrito, y en este caso usarás el cupón HXC62 y toma 62% de descuento. Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea, puedes hablar con CaseFan, ya que tiene soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana. Son como Rexona, nunca te abandonan. Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción, para que tomes acción ya mismo y actives ese Windows por favor, y ya te vengas al lado de los profesionales. Dicho esto, muchas gracias a CaseFan por patrocinar este video. Ahora sí, dude, continuemos. Muy bien, empecemos por lo más elemental, que es VMware Workstation Pro. Como te dije antes, VMware, concretamente este hipervisor que vamos a ver en este curso, curso no taller, es un hipervisor de tipo 2. ¿Esto qué significa? Los hipervisores en sí, un hipervisor como tal es el componente clave de la virtualización. Básicamente sin esto no podemos hacer nada, ya que como tal es el software que nos permite crear y ejecutar máquinas virtuales sobre un mismo equipo físico. Ahora bien, tenemos dos tipos de hipervisores, está el de tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 posiblemente a nivel local nunca lo vayas a ver, porque este es como tal un hipervisor a nivel de software que se instala directamente sobre el hardware físico, es decir, no se instala como una aplicación o una herramienta que puedas instalar digamos en tu Windows. Aquí directamente no tendrías un Windows, porque el Windows, el sistema operativo como tal, sería el propio hipervisor. Y esto principalmente a nivel empresarial sí se suele ver, pero como te digo a nivel doméstico es muy poco probable que directamente lo vayas a implementar. Para la gran mayoría de casos no es nada práctico. Ahora, los hipervisores de tipo 2, como digamos VirtualBox o en este caso VMware, es simplemente un software que se instala como una aplicación normal en cualquier sistema operativo compatible con este hipervisor, como puede ser Windows, alguna distro de Linux o meramente MacOS. Y lo que nos permiten estos hipervisores, los de tipo 2, es poder virtualizar parte de nuestro hardware físico y asignárselo a una máquina virtual que vayamos a correr. Es decir, que si por ejemplo tenemos, digamos, 16 GB de RAM física, podríamos asignarle por ejemplo 8 GB de RAM a una máquina virtual que queremos. Pero al ser un hipervisor de tipo 2, y hago hincapié en esto, a nivel del sistema operativo, lo que está consumiendo en este caso o no los 8 GB de RAM van a ser los procesos relacionados con esta aplicación, con el hipervisor de tipo 2. Y como tal, en este caso, VMware Workstation Pro es un hipervisor de tipo 2 de VMware, que antiguamente era de pago, pero que recientemente lo han liberado de forma gratuita, ya que sí, antiguamente existía una versión gratuita de este hipervisor, que era VMware Workstation Player. Pero siendo sinceros, eso no servía para nada, porque solamente te permitía correr una máquina virtual, y de forma muy limitada. En este caso no. Actualmente sí se permite correr las máquinas virtuales que tu hardware físico soporte, y evidentemente con muchas mejores integraciones,
que veremos a continuación. Pero la esencia de esto es que puedes tener sistemas operativos dentro de tu sistema operativo y que todo lo que hagas en estos sistemas operativos que están siendo virtualizados no afectan de forma directa, a menos que hagas ciertas configuraciones, a tu sistema anfitrión. Por lo que a nivel de ciberseguridad es como tener pequeños laboratorios donde puedes hacer pruebas y que si algo sale mal, pues simplemente eliminas el laboratorio. Y a tu sistema como tal, al sistema anfitrión, no le pasa nada. Esto entiendo que ya lo sabes, pero lo repasamos por si acaso. Y concretamente nosotros aquí veremos VMware Workstation Pro, por lo que lo primero que hay que hacer es instalarse esta cosa. Y voy a asumir que la mayoría de personas que verán esto, que potencialmente van a ser muchas, usarán Windows, ya que si usas Linux de forma nativa, potencialmente ya sepas que es un hipervisor y posiblemente ya sepas cómo usarlo. Y ten en cuenta algo muy importante. Para que puedas usar hipervisores, tanto VirtualBox como VMware o meramente Hyper-V, que es el nativo de Windows, tienes que tener la virtualización activada en tu BIOS. Bueno, realmente será en la UEFI, porque BIOS, esa cosa no se usa ya. Que esta como tal es una característica que viene en tu configuración, a nivel de la UEFI me refiero, y que básicamente lo que le permitirá es más concretamente que tu CPU soporte la virtualización por hardware. Y esto dependerá en mayor medida la opción que tienes que habilitar del procesador que estés usando, a nivel de la marca me refiero. Si usas Intel, deberás habilitar el Intel VTX, que si te llamas X, pues no es que te vayas, es que se llama así, VTX. O si usas AMD, deberás activar la característica AMDV, que es AMD Virtualization. Y te digo, no hay una forma muy estándar de cómo enseñarte a hacer esto, ya que la forma de acceder a tu UEFI y conseguir esta opción para habilitarla va a depender en mayor medida del modelo de tu placa base. Por lo que si tienes alguna duda en la plataforma la puedes consultar, que por ahí la comunidad está muy activa. Y te digo, esto es algo basiquísimo que tienes que hacer o si no, no puedes hacer prácticamente nada a nivel de virtualización. Pero bueno, comentado esto, y volviendo a VMware, tenemos que instalar esta herramienta. Y aquí pasa algo curioso. Antiguamente, VMware permitía la descarga como cualquier otro software. Dicho de otra forma, entrabas a la página, descargabas el ejecutable, lo instalabas y empezabas a usar el programa. ¿Qué pasa ahora? Que como tal VMware han tenido bastantes cambios. Y para esto la instalación es bastante simple. Fíjate, tienes que entrar a la web de Broadcom y tú miras quién es este. Pues es básicamente la empresa que, por lo menos ahora, está detrás de VMware. Y te debes crear una cuenta aquí. Una vez te crees la cuenta, debes iniciar sesión. Y cuando inicies sesión, debes seleccionar los productos de VMware, porque ten en cuenta que esta empresa pues tiene varios productos, pero a nosotros solamente nos importa el de VMware, y concretamente la parte gratuita, y más precisamente VMware Workstation Pro. Y aquí, en este punto, seleccionas tu sistema operativo, que como te dije al inicio, yo voy a asumir que usas Windows. Y aquí simplemente descargas el ejecutable. Y tú dirás, ¿así de simple? Pues no, porque en este punto te van a pedir que, por temas de compliance, rellenes cierta información. Como te dije antes, que introduzcas una dirección. Y aquí pones lo que el sentido común te mande. Y una vez la pongas, o sea la dirección, ya se te va a descargar el ejecutable. Ejecutable que, pues, lo tienes que ejecutar, ¿no? Y la instalación es la misma de siempre. Aquí no hay ninguna lógica. Y cuando ya lo tengas instalado, verás esta interfaz, que como tal es la interfaz donde podremos crear y administrar las máquinas virtuales. Y con esto hecho ya podemos empezar a trabajar. Y te digo, en este punto no hemos hecho nada difícil. Por lo que espero que si estás escuchando esto, mínimo ya tengas VMware instalado. Y si no, pues pausas el video, lo instalas y te espero aquí. Ni modo que me vaya, güey, soy un video. Y con todo esto hecho, vamos a ver la parte práctica de este taller. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, una vez tenemos instalado VMware, vamos a repasar un poco las opciones que podemos ver por aquí, a nivel visual, en la interfaz me refiero. Dentro de VMware tenemos una barra de menús en la parte superior, una barra de herramientas con iconos justo debajo del menú, un panel lateral izquierdo con la lista de máquinas virtuales, y un panel central donde aparece la pantalla de la máquina y sus detalles. Y te digo, al igual que VirtualBox, la interfaz ofrece muchas opciones redundantes entre sí. Dicho de otra forma, no existe una única forma de crear una máquina virtual. Hay múltiples accesos directos y, siendo sinceros, tampoco es mi intención solamente leerte lo que hacen las funciones. Así que te voy a explicar las principales. Fíjate, son a nivel del menú de Edit, y más concretamente el Virtual Network Editor, donde podemos configurar las redes virtuales de VMware, tales como NAT, Host Only, redes personalizadas VPNet, rangos de IP, DHCP y demás, que ya iremos a esto. Tú tranquilo. Y siendo sinceros, el resto de opciones pues son demasiado intuitivas. Literalmente hacen lo que pone el nombre, ya que estamos hablando a nivel de opciones globales del hipervisor, no de opciones configurables cuando tengamos una máquina virtual. Ahí cambia un poco la cosa y lo veremos también a continuación. Pero antes de esto, sí me interesa que sepas cómo funcionan los diferentes tipos de redes en VMware. Fíjate, en VMware, al igual que en cualquier otro hipervisor, tenemos diferentes tipos de redes, que en base al tipo de red que seleccionemos en nuestra máquina virtual, a través de la interfaz de red que tendrá esta, o las interfaces de red que tendrá, y por ende diferentes tipos de redes, por ejemplo, esto va a definir completamente cómo se va a comunicar dicha máquina con otras máquinas virtuales o meramente con nosotros. Y esto es algo que a nivel de seguridad sí hay que mirar, porque no es lo mismo una máquina virtual no conectada a ninguna interfaz que una máquina virtual que por ejemplo esté en modo puente. Si hablamos únicamente de seguridad, el riesgo varía muchísimo. Así que fíjate, el primer tipo de red es el modo bridge o el modo puente, que lo que hace es conectar la máquina virtual directamente a la red física de nuestro equipo, básicamente como si fuera otro nodo más de la red, de nuestra red local. Y esto bajo ningún concepto hay que hacerlo, por lo menos no
no cuando montes laboratorios para pentesting, ya que generalmente vas a montar máquinas deliberadamente vulnerables, y si las pones en modo puente, a priori, cualquier persona conectada a tu red puede verlas. Y en ciertas circunstancias y con algunas configuraciones, desde internet también se podrían ver, por lo que aquí sí es delicado jugar con esto. Mi recomendación, si no sabes lo que haces, no lo toques. Siguiente, el modo NAT, donde como tal aquí la máquina virtual se conecta a una red virtual privada, y sale a internet usando la IP del host, básicamente lo que hace cualquier tipo de router, solo que en este caso, nuestra máquina anfitriona va a ser ese router virtual, quien directamente manda la petición al router físico, pero bueno, la máquina virtual no se entera de esto. Y como tal esto se otorga cierto grado de seguridad si lo quieres ver así, en comparación con el tipo de red anterior, porque de forma directa, la máquina virtual no está accediendo a tu red interna, ya que el límite de la red de la máquina virtual es tu propia máquina anfitriona, ya que tú eres el router virtual, por lo menos para la máquina virtual. También tenemos el modo host only, que como su nombre indica, este solamente va a crear una red cerrada entre la máquina anfitriona y las máquinas virtuales, o máquina virtual. Dicho de otra forma, aquí no hay salida a internet, y la red queda completamente aislada del resto de la LAN, o de la WLAN. Ahora, tenemos otro tipo de red, que son las redes custom, o las VMware-NET, que estas son las que vimos antes que podemos crear, desde las configuraciones globales del hipervisor, y que básicamente no es que funcione de una manera diferente, solamente que podemos customizar un tipo de red, seleccionando un tipo de red de los que vimos antes, pero también pudiendo configurar, digamos, el rango de direcciones IP que se va a manejar en esa red, además de, por ejemplo, setear un servidor de HCP activo o no. Por ejemplo, si queremos que las direcciones IP se asignen automáticamente o no. Y en este punto puede parecer que VirtualBox tiene más tipos de redes que VMware. Y en ciertos casos sí es verdad, ya que por ejemplo, VMware no cuenta con la red NAT, que es básicamente una NAT pero que permite integrar varias máquinas para que se ven entre sí y a su vez tengan salida a internet. O meramente la red interna, que igualmente permite que varias máquinas virtuales se vean entre sí, pero que no tiene salida a internet. Esto en VMware no existe. Y por ejemplo, si quisiéramos montar un laboratorio, digamos con un Kali Linux y una máquina vulnerable para practicar en local y en entornos autorizados y controlados, deberíamos usar, por ejemplo, un tipo de red host only en ambas máquinas, para que de esta manera más máquinas se puedan ver entre sí, y el enlace que permite esta comunicación en nuestra propia máquina anfitriona. Y por lógica el riesgo se reduce muchísimo porque no hay comunicación posible fuera de esta pequeña red interna que hemos creado. Pero bueno, explicado lo que es la interfaz de VMware y sobre todo los tipos de redes, vamos ahora sí con la creación de máquinas virtuales. Y veremos en este caso cómo se crean máquinas virtuales desde cero, haciendo su instalación manual del sistema operativo que vayamos a virtualizar, y también el cómo podemos importar máquinas virtuales que ya vengan preconfiguradas. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veremos ahora cómo se crea una máquina virtual en VMware. Y te digo, veremos la forma manual, es decir, creando toda la instancia desde cero, y la forma automática entre muchas comillas, que es básicamente importar una máquina ya preconfigurada. Y para este pequeño laboratorio que vamos a montar, va a ser el laboratorio que toda persona que está en ciberseguridad sí o sí ha montado alguna vez. Y si no, pues hoy es tu primera vez. De eso otro no, cochino. Y es básicamente una máquina virtual con Kali Linux y una máquina virtual con Metasploitable, concretamente Metasploitable 2. Obviamente con la parte de la instalación del sistema vamos a ir rápido, porque asumo que en este punto ya sabes cómo se instala un sistema operativo. Pero lo que haremos manualmente son las configuraciones en VMware, a nivel de crear la instancia me refiero, mientras que Metasploitable 2 lo vamos a importar. Y estas dos máquinas estarán en una misma red, concretamente en una red de tipo host only, por lo que podrán verse entre sí a través de nosotros, de nuestra máquina anfitriona, y por ende estarán aisladas de internet. Así que fíjate, empecemos con la creación de la máquina virtual de Kali. Y para crear una máquina virtual, la instancia en sí, pues viejo, hay un botón que pone crear máquina virtual. No sé tú, pero puedes darle a ese, a ver qué pasa. Y aquí contamos con dos alternativas, la configuración típica o la custom. Ten en cuenta que en la mayoría de casos vas a usar la configuración típica, ya que la custom principalmente se hace cuando quieres compartir máquinas virtuales entre otros productos de VMware, como te digo por ejemplo VMware Exe. Pero para ciberseguridad, siendo sinceros, vas a seleccionar la típica. Y acto seguido tienes dos opciones, indicarle en la imagen ISO, la ruta como tal. En este caso seguiremos esta alternativa. Y seguidamente, te va a pedir que indiques cuál es el sistema operativo que vas a virtualizar. En este caso, nosotros instalamos un Kali, por lo que es un Linux, y la versión concretamente es un Debian. Ya que sí, Kali está basado en Debian, pero también está basado en Ubuntu. Pero Ubuntu está basado en Debian. Viejo, hasta la simulación en la que vivimos está basada en Debian, no te compliques. Y seguidamente nos va a pedir el nombre de la máquina virtual, que aquí puedes poner el nombre que te dé la gana. Esto no afecta en nada a la máquina virtual como tal. Y seguidamente, debes seleccionar la cantidad de gigas que quieres asignarle al disco duro virtual. Y aquí curiosamente VMware tiene una configuración que en VirtualBox no viene, y es el hecho de poder almacenar este disco duro virtual en múltiples ficheros o en solamente un fichero. Que te digo, por cómo está construido VMware y cómo funciona, mi recomendación, a menos que sea obligatorio, es que los discos duros virtuales se almacenen en múltiples ficheros. Y la siguiente parte del proceso es finalizar el proceso. Sí, y al hacer esto la máquina está creada.
Y tú me dirás, no configuramos ni RAM, ni tipo de red, ni procesadores, ni nada. A nivel técnico me refiero. Y esto pasa porque automáticamente, cuando seleccionamos el tipo de sistema operativo, VMware toma las configuraciones predeterminadas que tiene asignadas para ese tipo de sistema operativo. Algo similar a lo que pasa en VirtualBox. Y si por ejemplo quisiéramos editar las configuraciones de esta máquina virtual a nivel del software virtual y en general las configuraciones que tiene, pues viejo, hay un botón que pone literalmente editar las configuraciones de la máquina virtual. No sé, yo creo que le puedes dar ahí. Y siendo sinceros, la interfaz a nivel gráfico de las configuraciones de la máquina virtual en VMware da bastante pena, pero sirve, al final de cuentas. Y aquí es bastante interactivo. Puedes aumentar o disminuir la memoria RAM virtual, o aumentar el número de procesadores virtuales, o también, y potencialmente lo que más vas a hacer, es cambiar el tipo de adaptador de red, que como te dije antes, aquí tenemos tipos de red diferentes a los de VirtualBox, y más que diferentes diría que menos tipos en general. Pero bien, esta es la parte del hardware. También tenemos las opciones generales de esta máquina virtual, donde puedes habilitar opciones como compartir, en este caso el portapapeles, configurar las snapshots, tanto a nivel de que se autoproteja, bueno, autoproteger es un concepto bastante amplio y creo que como dirían los españoles, se fliparon mucho al poner autoprotect, pero bueno, que se autoproteja entre muchas comillas la máquina virtual, y demás opciones que puedes configurar por aquí, que te las explicaría, pero viejo, si sabes leer, sabes qué hacen estas opciones, sabes leer, ¿no? Y con todo esto hecho ya podemos iniciar la máquina virtual. Y algo importante aquí, las máquinas virtuales en VMware se pueden visualizar de forma predeterminada muy diferente a VirtualBox, ya que en VirtualBox, por lo general, lo que solemos ver es que se nos abre una ventana para cada máquina virtual. En este caso no funciona así, sino que VMware funciona con pestañas, donde cada máquina virtual es una pestaña diferente, lo cual puede ser algo complicado si trabajas con varias máquinas virtuales a la vez. Y por ejemplo quisieses ver el resultado en tiempo real de cada máquina virtual. Pero esto evidentemente se puede corregir. Tú puedes separar la máquina virtual, por ejemplo, de una pestaña. Pero te digo, de forma predeterminada, incluso VMware no funciona muy bien cuando haces esto. Evidentemente, diferencias entre VMware y VirtualBox, puede que VMware en algunos casos pueda tener mejor rendimiento, y sobre todo estabilidad, a nivel de que las máquinas de repente no se mueran, o se reviente todo, que puede pasar en VirtualBox. Pero eso tampoco significa que a VMware no le pase. Y ahora, algo importante. Si recuerdas, en VirtualBox tenemos las Guest Additions, que son como tal estos drivers que le dan más interactividad a la máquina virtual con la máquina anfitriona, que entre otras cosas nos permite, por ejemplo, compartir el portapapeles, arrastrar ficheros entre la máquina virtual y la máquina anfitriona, que la resolución global de la máquina virtual se adecue a la resolución de nuestra pantalla y en general darle más interactividad entre la máquina virtual y la máquina anfitriona. Esto en VMware también existe y se llama las VMware Tools. Y esto a diferencia de VirtualBox, aquí por lo general el mismo hipervisor te permite instalarlas, sin mayor tipo de complicaciones, ya que si recuerdas en VirtualBox, sí tenemos que instalarlas de forma manual. Tampoco es que sea complicado, pero aquí se automatiza mucho más, y perfectamente la puedes instalar. Y en este punto voy a saltarme mucho la instalación de Kali Linux, porque viejo, la hemos explicado, yo qué sé, mínimo unas 1000 veces en el canal. Bueno, tampoco tantas, pero hemos explicado mucho esto. Pero si la quieres ver, te la voy a poner aquí en modo, no sé, highlights. Y con esto hecho ya tenemos la máquina virtual configurada, tanto a nivel del tipo de red, como de las VMware Tools. Y para apagarla podemos apagarla de dos vías, la que no afecta al sistema operativo, que es la tradicional como apagarías cualquier sistema operativo, o la que puede emular un desenchufe, a nivel físico me refiero, y es básicamente mandar a la máquina ahí, como si cerráramos una pestaña del navegador. Y como tal, así de simple, se crea una máquina virtual en este hipervisor de tipo 2, que te digo viejo, esto no tiene ninguna ciencia, esto es demasiado simple. Así que con esto explicado, continuemos. Muy bien, veamos ahora cómo se puede importar una máquina preconfigurada, en este caso a VMware, consiguiendo así que una máquina que nosotros no instalamos, sino que la instaló alguien en su momento, y la exportó de VMware o de otro hipervisor, nosotros podamos importarla y ahorrarnos en este caso todo el proceso de instalación manual. Y vuelvo y repito, que también te lo expliqué en su día cuando te expliqué VirtualBox. Ten mucho cuidado de dónde sacas este tipo de máquinas, porque yo perfectamente puedo configurar una máquina virtual, meterle un montón de malware y un montón de configuraciones para hacerla compatible con la máquina anfitriona o con la red local, me refiero a la física, y siendo sinceros no es que sea algo tan peligroso, pero evidentemente es mucho mejor que descargues máquinas virtuales, por lo menos preconfiguradas, de fuentes confiables. Por lo que para este caso vamos a descargar Metasploitable 2 de su enlace oficial, que este enlace lleva aquí un montón de años, y es el oficial, creado por Rapid7, que si no sabes, Rapid7 es la empresa detrás de Metasploit, entre otros productos. Y por si no sabías, la serie de máquinas Metasploitable se crearon únicamente para que puedas probar Metasploit, que con el tiempo la comunidad las ha adaptado como máquinas para darle un montón de golpes sin motivo. Pues sí, pero originalmente están creadas para probar Metasploit. Pero bueno, yo no soy Luisito Comunica para darte datos curiosos. Entonces fíjate, aquí la dinámica realmente es bastante simple, y es que cuando descargamos Metasploitable 2 y descomprimimos el fichero, tendremos un fichero .bmx, y tú me dirás, ¿este quién es? Y no significa vamos México. El .bmx a nivel de VMware es un fichero de configuración de una máquina virtual. Básicamente, es un fichero generalmente que ocupa poco espacio y que indica todas las configuraciones generales de dicha máquina y las rutas a cada fichero en cuestión. Y algo importante aquí, esto no es igual, por ejemplo, a un OVA a nivel de
VirtualBox, ya que un OVA, como tal, es un fichero que contiene toda la máquina virtual en sí, incluyendo el sistema operativo virtualizado y configurado. El .bmx no es exactamente esto, es solamente un fichero que indica dónde está cada cosa, o cómo tiene que ir configurado, y que por lo general es el que se usa en VMware, por lo menos para importar configuraciones, por lo que este fichero perfectamente podemos abrirlo con VMware, y cuando lo abramos, automáticamente, la máquina se importa a VMware, y aquí queda que hagas las configuraciones que quieras. Por ejemplo, nosotros añadirlo al tipo de red con el que estamos trabajando. Y algo importante aquí, sí puede darse el caso en que te aparezca un pop-up como el que ves por pantalla, y esto ocurre principalmente cuando importamos configuraciones, o mejor dicho, máquinas virtuales a través de un fichero BMX, ya que como tal VMware detecta que en este caso el directorio de la máquina virtual original no está en la ruta original, y por pura lógica, viejo, porque fue importada. Y en este caso VMware nos da tres opciones: si queremos mover la máquina, si queremos copiarla, o si queremos cancelar esto. Aquí lo mejor es decir que se copió, para indicarle a VMware que se creó una copia de la máquina original, y no que la máquina original fue movida de ruta. Y en este punto ya tienes tu hipervisor instalado, sabes cómo crear máquinas virtuales, sabes cómo importar máquinas virtuales, y sabes cómo configurar las máquinas virtuales, tanto apagadas como encendidas. Y con esto concluimos este pequeño taller de VMware para Hackinético. ¿Qué te digo? VMware y en general la virtualización es un mundo muy amplio, y de hecho lo hemos visto en cursos anteriores. Pero en lo referente a ciberseguridad, lo que potencialmente vas a hacer en el día a día es lo que viste aquí. Obviamente va a cambiar el contexto, pero la esencia técnica es lo que viste aquí. Y te recuerdo que si quieres seguir aprendiendo en profundidad, tienes todos los videos de este canal. Y si quieres ir mucho más allá, puedes empezar gratuitamente en la plataforma online. Dicho esto, lo que tienes que hacer ahora es bajar y comentar cuál hipervisor usas tú, si usas VirtualBox o usas VMware, o por ejemplo si usas Hyper-V, o si te instalaste un hipervisor de tipo 1 y ya no crees en nadie. Y cuando lo hagas, acto seguido, tú quieres aprender ciberseguridad y lo buscas desde cero, con cursos, con certificados, con simulaciones de exámenes, con contenido premium y encima con poder canjear tu experiencia por vouchers y otros artículos. ¿Qué más quieres? ¿Un café? Todo eso ya existe y se llama Hexec, una plataforma para aprender ciberseguridad desde cero, con la calidad de Hexec, donde con tu progreso ganarás Hex, nuestra moneda virtual, que podrás usar para comprar recompensas en la tienda. Y como la calidad real habla por sí misma, entra a hexec.com/empezar y nos vemos dentro de la plataforma naranja, o sea de Hexec.